El tercero y último shock fue la Gran Depresión. Las autoridades monetarias decidieron nuevamente salir de las reglas básicas del modelo. Se suspendió la convertibilidad en diciembre de 1929. La Argentina entró a operar bajo un tipo de cambio flotante hasta octubre de 1931, cuando introdujo por primera vez el control de cambios, pasando a una segunda etapa en noviembre de 1933. Además, en abril de 1931, la Caja fue autorizada a emitir teniendo como contrapartida los redescuentos, y en mayo de 1932 fue autorizada a emitir teniendo como contrapartida títulos públicos nacionales provenientes del empréstito patriótico. La balanza de pagos mostró dos grandes picos invertidos. El primero en 1929, como consecuencia del crack de la Bolsa de Nueva York, y el segundo en 1931, debido a la salida de Gran Bretaña del patrón oro. El tipo de cambio se depreció entre diciembre de 1929 y septiembre de 1931, para luego entrar al control de cambios. La Caja de Conversión, por su parte, hizo un corrimiento hacia la heterodoxia. En el período previo al control de cambios, diciembre de 1929 hasta octubre de 1931, actuó predominantemente de manera anticíclica respecto de la caída de las reservas. Para ello, empleó como instrumento el tipo de cambio y a partir de abril de 1931 también los redescuentos. Bajo el control de cambios, la base monetaria se independizó totalmente de las reservas. Sus movimientos son explicados por los de los activos internos, es decir, a redescuentos y adelantos al gobierno. La Caja de Conversión se puso al hombro la política monetaria para socorrer los dos subsistemas en crisis, bancos y Estado. En cuanto a los bancos, sufrieron corridas sobre los depósitos, en particular en 1931. Asimismo, los depósitos en términos reales fueron cayendo hasta 1932. El ratio reservas a depósitos del Banco Nación alcanzó un nivel promedio del 15%, el más bajo de todos los periodos. El ratio del resto de los bancos fue del 23% promedio, ocultando una alta proporción de redescuento en el total de reservas. Dicha proporción fue del 41% en 1929, 61% en 1931 y 70% en 1934. Claramente, el subsistema bancario estaba muy debilitado. Las funciones bancocentralistas se multiplicaron y profundizaron durante la Gran Depresión. De no haber existido los redescuentos, el ratio reservas a depósitos del resto de los bancos hubiese sido del 11% promedio en lugar del 23%. En 1929 y 1930, los recursos provinieron del propio Banco Nación. A partir de 1931, la Caja de Conversión comenzó a emitir para ese propósito, poniéndose al hombro dicha tarea. En cuanto al Estado, la asistencia financiera proporcionada por el propio banco se profundizó, pero lamentablemente no alcanzó. De ahí que la Caja salió a emitir a partir de 1932, teniendo como contrapartida los títulos públicos nacionales. El sacrificio en términos de liquidez en que incurrió el banco por llevar adelante funciones bancocentralistas fue muy grande. Fundamentalmente, la magnitud del financiamiento al Estado lo colocó en una posición extremadamente débil, al borde del colapso. En efecto, el ratio observado, reservas a depósitos, fue del 15% promedio anual. De no haber redescontado documentos de otros bancos, hubiese sido del 21%, y de no haber financiado al Estado, hubiese sido del 59%. La mayor presión sobre la liquidez del banco vino del lado del Estado.
En síntesis, las transformaciones que sufrió el sistema de caja de conversión en la Gran Depresión fueron muchas. A partir de diciembre de 1929, se operó bajo el tipo de cambio flotante y en octubre de 1931 se instauró el control de cambios. En el periodo previo al control de cambios, la caja tuvo un comportamiento anticíclico respecto de la disminución de las reservas, utilizando como instrumento el tipo de cambio y los redescuentos. Bajo el control de cambios, la base monetaria se independizó de las reservas y sus movimientos respondieron a los movimientos de los activos internos, es decir, redescuentos y adelantos del gobierno. Así fue que la caja se puso al servicio de los dos subsectores en crisis, bancos y Estado. Efectivamente, los bancos exhibieron una posición financiera extremadamente débil. A pesar de ello, el Banco Nación siguió ejerciendo funciones bancocentralistas. Fundamentalmente, continuó financiando de manera agigantada al Estado. En este contexto de la Gran Depresión se creó el Banco Central de la República Argentina en 1935. El ministro de Hacienda, Federico Pinedo, se refirió a ello expresando: causas más poderosas que la voluntad de los gobernantes del país habían trastornado el sistema de la caja de conversión y aconsejado la creación del Banco Central para reunir, poner en orden y dar su máxima eficacia a los distintos elementos dispersos de nuestra estructura monetaria. Y junto con el Banco Central se creó la Ley de Bancos para reglar el comportamiento bancario y el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias con el propósito de sanear las canteras de las entidades. Finalmente, en palabras de Díaz Alejandro, debemos señalar que, en el caso argentino, es imprescindible examinar el pasado en busca de indicios sobre las dificultades recientes. En concordancia con ello, una enseñanza que nos deja la presente investigación es que para el caso argentino, solo de manera excepcional pueden seguirse reglas monetarias. Solo de manera excepcional puede prescindirse de un organismo que cumpla la función de prestamista de última instancia y, fundamentalmente, solo de manera excepcional puede pensarse en un Estado que no presione para obtener recursos del sistema financiero.